Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en que están consultando esta clase a través de este video. Hoy quisiera retomar nuestro tema de las relaciones entre la filosofía o el cristianismo, o entre el cristianismo y la filosofía, porque el cristianismo dio siglos después del nacimiento de la filosofía. Ujú. Y entonces, ho- hoy quisiera enfocarme ya a, a la época en la que nace la filosofía occidental en la Grecia antigua con los presocráticos, con los filósofos previos a Sócrates, ¿sí? Y entonces hoy quiero orientar la clase en ese sentido, porque al menos tres de los presocráticos van a ser fundamentales para el posterior desarrollo de la teología cristiana y el entendimiento de ciertos conceptos doctrinales propios del cristianismo que nosotros no podríamos disertar sin tener al menos la noción eh, que tenía esas palabras, determinadas palabras como la palabra arge, como la palabra logos, como la palabra on, dentro de la filosofía griega antigua, ¿sí? Entonces, hoy quiero enfocar la clase a ese tema. Así que, sin más preámbulos, voy a compartir en pantalla lo que he preparado para ustedes este día. Y entonces, ya vamos a hablar propiamente de los orígenes de la filosofía occidental con los presocráticos. Y hay que aquí hacer la acotación de que estamos hablando de la filosofía occidental, es decir, la filosofía europea, y no de otras filosofías que quizá podrían ser anteriores a la filosofía griega, como ciertas filosofías que surgieron en la India, en China, desde luego también filosofías propias de la región latinoamericana. Estaríamos pensando en la filosofía andina, la filosofía incaica. En el caso de Mesoamérica, estaríamos pensando en la filosofía maya, en la filosofía náhuatl, en la filosofía mazahua, en la filosofía otomí, ¿sí? Entonces, pero como estas filosofías no han tenido ninguna repercusión para el desarrollo de la teología cristiana hasta quizá los últimos 2 siglos, quizá podamos ver alguna influencia de estas filosofías, sobre todo en la iglesia latinoamericana, pero no así en los orígenes del cristianismo, en el que está enfocada nuestra materia entre estas relaciones de filosofía y cristianismo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este tema de los orígenes de la filosofía occidental sin pretender que esa es la única filosofía o que es la filosofía eh, con mayúscula. Y en primer lugar, tenemos que hablar de la epifanía de la filosofía occidental con los presocráticos. Y utilizo la palabra epifanía a propósito. Ustedes eh, deben saber ya, después de haber estudiado teología, lo que significa lo epifánico. Y si no, bueno, pues consúltenlo en algún diccionario. Y comienzo la sesión de hoy con una cita
cita del filósofo André Lacks en un libro titulado Introducción a la filosofía presocrática. Y André Lacks dice lo siguiente: aquellos a quienes nosotros llamamos presocráticos no se concebían como tales. Esto es muy importante. Los presocráticos no se llamaban a sí mismos presocráticos, porque obviamente Sócrates no había aparecido en su horizonte. Uh-huh. Así como, para traer un ejemplo del ámbito de la cultura madre en México, en el área de Mesoamérica, la cultura madre está donde sabemos, hasta donde tenemos conocimiento, la cultura madre es la cultura olmeca. Y tenemos que decir que hoy por hoy no sabemos qué idioma hablaban los olmecas. No sabemos cómo se autodenominaban, cómo se llamaban a sí mismos. Olmeca es una palabra de origen náhuatl que significa sencillamente habitantes, habitantes de la región del Hule. Porque Olin en náhuatl significa hule. Este caucho que procede de los árboles del chicle, de los árboles que dan este fruto conocido como chico zapote, y que cuando uno le hace alguna perforación a ese árbol, empiezan a expulsar esa goma chiclosa, que ya con un proceso de vulcanización se convierte en el material con el que se elaboran las llantas. Ajá. Y nosotros no sabemos cómo se llamaban esta cultura madre que surgió en el sur del estado de Veracruz y en el estado de Tabasco. Hoy los llamamos así porque los nahuas, especialmente los mexicas, que conquistaron esa región, denominaron a esa área como la región de los olmecas, es decir, de los habitantes de la región del Hule. Un fenómeno parecido pasa, como dice esta primera línea de André Lacks, sobre los presocráticos. Ellos no se concebían a sí mismos como tales. Después de esta digresión, continuamos la lectura y dice: no será en el mejor de los casos, sino tardíamente, al final de la época que cubrimos con la denominación de filosofía presocrática, cuando comenzarán a ser designados como filósofos. Pero si los filósofos presocráticos solo son filósofos y presocráticos retroactivamente, cabe preguntarse de qué manera llegaron a hacerlo, no solo para poner en evidencia la construcción, sino también para indagar en su posible legitimidad. Bueno, entonces André Lacks nos proporciona dos datos interesantes para el estudio de la filosofía. La historia de la filosofía, especialmente de la filosofía occidental, comienza diciendo que la filosofía nació como tal cuando el pensamiento se separó de el mito. Cuando empezaron a abandonarse los mitos como una explicación de los acontecimientos naturales, de los acontecimientos políticos, de los acontecimientos sociales y especialmente religiosos, y eso dio paso a un tipo de pensamiento
abstracto que ya no remitía al mito como explicación de los orígenes, sino que con los filósofos presocráticos empezó a hablarse del origen, pero a partir de la naturaleza. De tal manera que el llamado primer filósofo, que es Tales de Mileto, porque nació en la ciudad de Mileto, en la costa mediterránea de lo que actualmente sería Turquía, en esa región también donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, y que por cierto, Tales de Mileto era un semita. Entonces, ellos, así comienza a narrarse la historia de la filosofía. Cuando hay un paso de la explicación del mito hacia el logos filosófico, hacia el conocimiento filosófico con los denominados presocráticos. Pero ellos mismos ni se autoafirmaban como filósofos y menos aún como presocráticos. Este epíteto de filósofos se los va a dar Aristóteles. Entonces, lo segundo es que los llamados filósofos presocráticos son denominados filósofos y presocráticos solo de una manera retroactiva, es decir, ellos a sí mismos no se concebían como tales. Y es importante entonces preguntarse cómo la filosofía occidental llegó a denominarlos de esa manera. La designación de filósofos, como he dicho, la hizo Aristóteles. Y lo de presocráticos, hasta hace apenas unos 3 siglos, ¿sí? Y hay un fenómeno también parecido así en la teología yavista del Antiguo Testamento de la Biblia. Si ustedes leen el capítulo 3 del Éxodo, dice que cuando Dios llama a Moisés desde el monte Sinaí en aquel arbusto ardiente, él se revela como Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero apenas 2 capítulos adelante, en el capítulo 5 del Éxodo, en la otra versión de el llamado de Moisés, Dios le dice a Moisés que él no se reveló con el nombre de Yahvé a los patriarcas. Y luego, cuando uno va al capítulo 3 de Génesis, dice, al final del capítulo 4 de Génesis, después del asesinato de Abel a manos de Caín, cuando habla de Enos, dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. Bueno, pongámonos de acuerdo entonces. Si en Éxodo dice que Yahvé es el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo 3. Luego Éxodo 5 dice que no, que con ese nombre Yahvé no se reveló a los patriarcas. Y luego Génesis 4 dice que desde tiempos inmemoriales se ha empezado a invocar el nombre de Yahvé. Entonces, aquí hay un fenómeno también de retroactividad.
porque se interpreta el pasado a la luz del presente, a la luz de la fe ya vista que ya poseía el escritor o los escritores de esos textos bíblicos cuando comienza a elaborar la historia de los orígenes, por cierto, una historia mitológica. Entonces nos remite a la idea de que el culto yavista es tan primitivo como la humanidad misma, lo cual obviamente no resiste un análisis arqueológico, histórico, sociológico, antropológico, ni de historia de las religiones. Bien, continuamos entonces. Luego dice aquí nuestra siguiente diapositiva. La filosofía occidental nació en Grecia con los presocráticos. Ya expliqué eso. Y entre las muchas cosas que se pueden afirmar sobre los así llamados presocráticos y o preplatónicos, aunque es más canónico el término presocrático que preplatónico, se puede decir que una de las mayores preocupaciones de estos sabios griegos estribó en la búsqueda del origen de todo lo existente, entendido ahora como un elemento único, ahora como una pluralidad de factores. Y entre ellos figuraron tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Alcmeón de Crotona, Genófanes de Colofón, Zenón de Elea, Meliso de Samos, Filolao de Crotona, Empédocles de Acragante, Anaxágoras de Clasómenas, Diógenes de Apolonia, Metrodoro de Quío y los atomistas Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera. Y también descollaron, desde luego, Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Todos estos son los denominados filósofos presocráticos, que como he dicho, ellos mismos no se autoadscribieron como filósofos y menos como presocráticos. Y vamos a poner especial atención en Anaximandro de Mileto, en Heráclito de Éfeso y en Parménides de Elea, por lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, con ellos comienza propiamente la historia de la filosofía en el occidente greco-latino, como lo enuncia el filósofo alemán Werner Jigger. Cito: los orígenes del pensamiento filosófico griego han sido de ordinario considerados dentro del cuadro tradicional de la historia de la filosofía. Desde los tiempos de Aristóteles, los presocráticos, notemos que está entrecomillado, entre comillas simples, han constituido el fundamento histórico y sistemático de la filosofía ática clásica, es decir, del platonismo. Entonces, hasta ahí fin de la cita. Según Werner Jaeger, nosotros no podríamos entender ni explicar el sentido ni de la filosofía socrático, platónica ni aristotélica sin los presocráticos. ¿Sí? Y haciendo un símil con la teología, nosotros no podríamos entender muchos postulados del Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. A los presocráticos se les deben entonces las primeras indagaciones estrictamente filosóficas dentro de la historia
del pensamiento occidental. Esa cita es de Paideia, los ideales de la cultura griega. Entonces, problematicemos justamente esta cuestión de los alcances y límites del término presocráticos. Cito. La tradición ha consagrado el término filósofos presocráticos para referirse a un grupo de pensadores griegos encuadrados entre las postrimerías del siglo VII hasta bien entrado el quinto antes de Cristo. ¿Sí? Es decir, entre el año 700 y pico al 500 y pico antes de Cristo. Su condición de filósofos los separaría de los poetas o de los autores de lo que podríamos llamar pura literatura, que aquí puede ser Homero, por ejemplo, como un gran poeta épico, en la idea de que organizaron unas formas de pensamiento ya no míticas, lo que decíamos, sino racionales, para dar cuenta del origen y configuración del mundo. Ya no hay una explicación mítica, ya no hay una explicación mágica, ya no hay una explicación religiosa, sino racional. En cuanto a su calificación como presocráticos, pondría de relieve, dice Alberto Bernabé, la idea de que Sócrates habría desplazado el centro de interés de la filosofía desde el mundo hacia el hombre. Es decir, con Sócrates estamos ante el fin de la filosofía presocrática, caracterizada especialmente por el mundo natural. Y a partir de Sócrates hay un enfoque ya no sobre el mundo natural, sino sobre el ser humano mismo como centro del interés filosófico. ¿Sí? Ahí ya podemos, por eso a los filósofos presocráticos también se les dice filósofos naturalistas, porque su explicación, porque su interpretación del mundo proviene justamente de la naturaleza. Por eso Tales de Mileto va a decir que el origen de todas las cosas está en el agua. Notemos, en un elemento físico. También son los denominados filósofos físicos, porque physis en griego significa naturaleza. Sí, entonces, con Sócrates el acento ya no va a estar tanto en la naturaleza como en el ser humano mismo. Y termina diciendo Alberto Bernabé, como todas las generalizaciones, es esta una verdad a medias, o al menos que requiere matizaciones. Esta es una cita del libro Fragmentos Presocráticos de Tales a Demócrito. Y bueno, aquí tenemos una estatua justamente de Sócrates. ¿Mm? Por otra parte, dice también Alberto Bernabé, falla incluso la validez cronológica del término presocráticos, ya que algunos de ellos, como Diógenes de Apolonia o Demócrito, este filósofo atomista, son contemporáneos y no anteriores a Sócrates. Solo podríamos mantener el término presocrático
por eso que hemos enunciado, porque se trata de entender que el acento ya no estaba en la naturaleza a partir de Sócrates, sino en el hombre mismo. Solo así podríamos aplicarle a Diógenes de Apolonia y a Demócrito el término presocrático, porque al menos ellos dos fueron contemporáneos de Sócrates, el maestro de Platón. Ahora bien, la filosofía no surgió por generación espontánea, sino que comenzó con una serie de preguntas fundamentales en medio de un universo basado en un sustrato mítico. Ese alumbramiento en la historia del pensamiento humano iba acompañado ciertamente por la interrogación ilimitada. Porque en filosofía lo más importante es formular preguntas y no tanto ofrecer o tener respuestas. Y quizá la teología tenga que aprender de la filosofía esta humildad, porque algunos pastores profundamente desorientados e ignorantes muchas veces del conjunto de los textos bíblicos llegan a creer, llegan a afirmar, llegan a proponer que la Biblia tiene respuestas para todas las interrogantes de la vida, tiene respuestas para todo, como si la Biblia fuera un manual, lo cual no es cierto. Hay que ubicarnos en la humildad de que verdaderamente la iglesia no tiene respuestas para todas las cosas. Hay cosas que escapan a su ámbito de indagación. Y tal consideración también aplica para los problemas filosóficos, porque antes de tratar de resolver alguna cuestión filosófica o de zanjarla por completo, es preferible inquietar el pensamiento. Aquella filosofía primaria o arquetípica enunciada por los presocráticos buscaba responder a la cuestión sobre el origen primordial. Y ahí está la palabra griega arge, en logos. Esta palabra es muy importante para la teología porque el Evangelio de Juan, el más teológico de todos y quizá el que tiene mayores influencias griegas, comienza así en arge en logos. En el principio era el verbo. Y esas dos palabras, arge y logos, tienen una historia de vieja data en la filosofía. Entonces, la filosofía presocrática, por más primaria, por más arquetípica, por más primitiva que fuera, en un sentido positivo y no negativo, buscaba responder a la cuestión sobre el origen primordial, sobre el arjé de todas las cosas, pantata onta, y esos sabios griegos que se interrogaron por primera vez sobre ese fundamento no buscaban otra cosa, sino la razón, logos, que había detrás de todas ellas. Tito On. Una pregunta filosófica es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y si llevamos esa pregunta filosófica al ámbito de la teología, vamos a preguntar, ¿por qué hay mal en lugar de bien? ¿Qué tal? Échense ese
ese trompo a la uña. No mucho tiempo después de ese surgimiento originario y originante de la filosofía con los filósofos presocráticos, apareció otra inquisición igual de importante. Esa pregunta se cuestionaba sobre el ser, Tito on. Al ritmo de la respuesta por el sentido del ser, irrumpió con mucha fuerza la pregunta sobre el destino mismo del hombre, inquiriendo éste acerca de su propio ser, es decir, sobre aquello que hacía al hombre un ser humano, distinguiéndolo de cualquier otra criatura, cosa u objeto. El ser humano se convirtió, como hemos dicho, a partir de Sócrates, entonces en conjetura, dando nacimiento a una nueva disciplina filosófica, la antropología filosófica. Y ahí está en griego, antropología. Y aquí quisiera preguntar, ¿cómo andan en antropología teológica? Apuesto a que la mayoría de ustedes, sin saberlo, tienen una concepción antropológica griega y no semita, por tanto bíblica. Apuesto que algunos de ustedes piensan que el ser humano es una dicotomía, espíritu y cuerpo. Algunos más de ustedes pensarán que el ser humano es una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Y esa visión antropológica que ustedes tienen del ser humano es griega y no bíblica. ¿Mm? Para que lo sepan. La antropología bíblica no es dicotómica ni tricotómica. Ojo con eso. A partir de ahí, el hombre mismo se convirtió en problema y pregunta. Ya no nos preguntamos solamente, como los filósofos presocráticos, por el origen de todas las cosas, espantata onta, por el arjé de todas las cosas. ¿Y cuál es la razón detrás de ellas? Arjé, pantata, onta y logos. Después de esa dilucidación vino la pregunta por el sentido del ser, Tito on. ¿Qué se obtiene el ser? Y de allí devino en la pregunta ya antropológica, excelencia, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Como dice el Salmo número 8, ¿qué es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Y entonces hay un tránsito de la filosofía natural o naturalista o de los filósofos naturalistas hacia una filosofía ya con un acento antropológico, donde quien va a ser interrogado es el ser humano. A partir de ahí, el hombre mismo se convirtió en problema y pregunta para nunca abandonar ya la interrogación sobre su propio origen y destino, desligándose así de las meras cosas y asumiéndose como un ente distinto de ellas. Esa triple constitución de la pregunta originaria sustentó la primera etapa del desarrollo del pensamiento filosófico occidental, la cual ha sido posteriormente denominada como filosofía presocrática. En su original y originante disertación, los griegos unieron conceptos fundamentales que hoy en día siguen desafiándonos y aguijoneando nuestro pensamiento. Esas palabras tutelares fueron el arjé, el logos
y el on. Así, la primera filosofía es la expresión de ese continuo interrogante que unió indisolublemente aquellas tres grandes palabras, del todo fundamentales en la historia del pensamiento occidental y desde luego de la teología cristiana. En la primera etapa de esta investigación pasaremos revista a esas tres palabras fundantes de la filosofía occidental de la mano de igual número de filósofos presocráticos. En este caso, Anaximandro, Heráclito y Parménides, a quienes trataremos en estricto orden de aparición para volvernos a encontrar nuevamente con los griegos. Nosotros como cristianos tenemos que encontrarnos con los griegos porque, como lo explicamos en la clase de la sesión pasada, la Biblia que utilizó la iglesia primitiva fue la versión de los 70, la Biblia griega de la Septuaginta. Pero también tenemos que encontrarnos con los semitas, porque el sustrato sobre el que está sentado el Antiguo Testamento es semita. Así que nosotros como cristianos tenemos la doble tarea de encontrarnos con los semitas, recordando ese antiguo credo de Deuteronomio 16. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto con muy pocos hombres, que ese es un antiguo credo del pueblo de Israel. No solo nos tenemos que encontrar con los semitas, sino también con los griegos. Con Anaximandro revisaremos el arjé como principio y sustancia primordial. En compañía de Heráclito intentaremos entender nuevamente al logos en cuanto arjé. Finalmente, con Parménides problematizaremos sobre el sentido del on, sobre el sentido del ser, y su relación con el arjé a través del logos. Y termino la disertación de esta sesión diciendo lo siguiente. La filosofía se constituyó a partir de las preguntas que se formularon los presocráticos como una actitud reflexiva ante la vida misma. Reflexión que apelará a un horizonte del sentido histórico de tales interrogantes, porque la vida se mediatiza a través de una trama donde el hombre es el protagonista. Por lo cual, es entendible que el estudio de la filosofía pase siempre por el análisis de la historia propia de la filosofía y de cada filosofía dentro de su momento histórico concreto, según sea el caso. Como muy bien lo enunció el filósofo italiano Michel Federico Sciacca. Cito: no hay filosofía sin historia de la filosofía, en cuanto que la filosofía es ella misma problema. El problema de un filósofo que, planteándolo, incluye en él toda la tradición filosófica, lo acepta en su raíz y pone con él a discusión la totalidad de la filosofía. Por otra parte, no hay historia de la filosofía sin filosofía y no simple crónica. Fin de la cita. Y entonces, esta ha sido una brevísima introducción a la importancia de los filósofos presocráticos y su relación con la teología, que vamos a ampliar en la siguiente sesión. Por ahora no hay lectura, salvo la lectura que ya les hice llegar sobre la filosofía presocrática. De esa hay que entregar un reporte de lectura de una cuartilla. Bueno,
Sin más, les envío un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y los llene de sabiduría. Amén.